Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es el canal de El Boludo Disléxico Relata, ya lo saben. Yo soy Alejandro Domínguez Martins y estamos con la historia de un boludo disléxico. Son muchos capítulos, son 1300 páginas y no vamos por tantas. Pero igualmente las historias comienzan y terminan en el día, en cada capítulo. Pero siempre queda una intriga que nos deja Alejandro, que es el relator que viene de Campera Azul. No, ya no viene de Campera Azul porque no está haciendo tanto frío, pero sí de algo azul para diferenciarse de mí, que soy el autor. Y bueno, no me queda más que decirles que la historia es de un disléxico desde que su nacimiento, y ahora vamos por la escuela secundaria. Recién comienza su segundo año repetido en una escuela vespertina que vendría a ser una hora antes del turno noche. Y está bastante complicado, el tema está divertido, así que bueno, lo voy a dejar con el relator, que es el protagonista de la historia de ficción, y bueno, nos vemos cuando termine él de relatar, nos vemos y seguimos para despedirnos más que nada, y para recordarles que se suscriban, porque hay un montón de gente que está mirando el canal y no está suscripta, y como todo en la vida es dinero. A mí lo que me deja dinero es el dinero, algún dinero como para decir, bueno, sigamos adelante con esto, es el que ustedes pongan like y a mí YouTube me va a reconocer algo. Entonces les pido por favor el dedito en suscripción, un like y un comentario cualquiera como para ayudar al algoritmo. Me pareció bien, me pareció mal, o simplemente saludos, yo no sé, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan ganas. Hasta luego. Hola amigo, ¿cómo están? Bueno, yo soy Alejandro, como les habrá explicado el autor, Alejandro Domínguez Martins. Yo soy el protagonista y el relator de esta historia del disléxico, que en el último capítulo quedamos en que empezaba en la escuela en el turno vespertino, que es un turno nocturno, ¿no? El turno noche, como se llamaría, pero en esa escuela se llamaba vespertino porque empezaba una hora antes de lo que estaba reglamentado para el turno nocturno. La función era la misma. Era la de, más que nada, tener chicos que necesitaban, por extrema pobreza, necesitaban trabajar durante el día y estudiar durante la noche. Ya con el turno mañana y el turno tarde era diferente. Pero esa escuela estaba dedicada a esos chicos, que necesitaban trabajar. La historia es que como la escuela no tenía gente que se inscribiera en ella, empezaron a tomar todo lo que andaba suelto por ahí, que no era más que la gente con problemas de conducta en otras escuelas y por eso había sido dejada de lado, que la habían echado y no podían volver, y que en otras escuelas tampoco los querían porque habían repetido el año por malos alumnos. Y ese era mi caso. Yo había repetido primer año en una escuela que, con un tremendo régimen carcelario, no distaba de ser una cárcel. Había que formarse, con el bracito tomar distancia, bueno, todas las cosas que la gente nacida en los años 60 ya conoce, y el que no ya lo habrá aprendido en el capítulo anterior. Bueno, la historia es que empezaron las clases, fui al primer día de clases. Después de haberme anotado, me fui a anotar, nunca me pusieron resistencia en lo más mínimo, a pesar de ser una escoria que ya había rebotado en 3 o 4 escuelas de la zona. Cuando veían quién era yo y por qué veían en mi foja de servicio, digamos, veían que era un
una persona con bajo nivel académico, pasaba a ser automáticamente un descastado y andá, arreglátela con otro porque acá no queremos problemas. Y así me fueron pasando de un lugar a otro. Hasta que al final esta escuela, cuando llegué, automáticamente me inscribieron, todo exacto, todo perfecto. El primer día de clase fue bastante confuso, había gente de todas las edades, yo estaba otra vez en primer año y eran pocas las personas con mi misma edad, había más chicos más grandes que yo, y a medida que fueron pasando los días fui viendo cosas raras. Al director, teníamos un director que cuando queríamos hablar con él teníamos que ir a buscarlo al bar de la esquina porque el tipo estaba tomando. Y cuando terminaba, o recién llegaba, cuando terminaban las clases, el horario de fin de clase, él obviamente no estaba en la escuela, él ya se había ido. Pero llegaba al horario unos minutos antes de que nosotros entráramos. Y cuando entrábamos, muchos chicos lo saludaban con el saludito del partido gobernante. ¿Cómo le va, director?, le decía. Compañero director, bueno. Así era la escuela, que ustedes se pueden imaginar, era un desastre. Ahí no formaban autómatas para ir a trabajar a la fábrica. Ahí formaban otras cosas que no sé. Pero bueno. Entonces, empezaron las clases, se fue desarrollando, y yo escuchando chicos más grandes que yo, ¿no?, que hablaban de que tenían en vista una cosa, de que ellos tenían en vista otra, y yo no entendía nada, pero era tímido, me callaba la boca, ¿no? Y hablando con otro compañerito le pregunté de qué se trataba esto, de qué es lo que tenían en vista. Entonces me explicó: son locaciones que van a ir a robar, que la estaban vigilando y que iban a ir a robar una determinada casa o un determinado negocio. Yo le decía, pero están estudiando. Sí, pero de algo tienen que vivir. Bueno, después me recuerdo una chica que tenía todas las muñecas marcadas con cortadas, ¿no? Con cicatrices de cortadas. Y entonces, y siempre estaba seria, y era más grande que yo, y siempre fumando. Entonces le pregunté por qué eran esas cicatrices, y me dijo: porque me quise matar. Y no era una vez. Después me enteré, charlé bastante con ella, me enteré que habían sido varias veces que se había querido suicidar. Y yo pensaba, mirá la edad que tiene y ya... ¿no? Era algo como lo mío en la escuela primaria, pero yo nunca había intentado nada. Yo decía, qué lástima. Y bueno, y hablaba con ella para ver si le encontraba ella una solución, pero yo consideraba que no había ninguna solución. Su madre alcohólica, su padre no estaba nunca. No sé qué es lo que hacía, porque ella creo que tampoco sabía. Pero ese tipo de gente, y venía repitiendo, claro, con esa historia familiar, lógico, ¿no? Y había de todo. Después estaban los que querían demostrar que eran hombres que tenían que estar en esa escuela de lo que los estadounidenses llamarían de perdedores, ¿no? En esa escuela de gente recia y ladrones y pendencieros, porque ellos eran muy machos y resolvían todas las piñas. Entonces teníamos un compañero que era el superdotado de la división, que todo lo arreglaba a los golpes. Rompo todo. Siempre todo lo arreglaba a los golpes. Bueno, y 2 por 3 se agarraba trompada. Y él no entendía nada de nada, pero sí sabía cómo se pegaba. Pero bueno, él terminó la escuela antes que yo, así que digamos que por ahí depende cómo se lo tome, fue un poco más listo.
¿no? No sé si la habrá pasado bien en su vida, pero bueno. Él arreglaba todo a los golpes. Y después había otros, me acuerdo un muchacho que era bastante más grande que todos nosotros. No voy a decir que era un viejo, no, era más grande. Había estado en la escuela de suboficiales y no sé, por un problema familiar, creo, había dejado la escuela de suboficiales del ejército argentino porque había fallecido el padre, no recuerdo, pero bueno, era un tipo que estaba orgulloso de haber desfilado frente al dictador democrático, le digo yo, al seguidor del enanito alemán. Bueno, entonces él era orgulloso y era un tipo muy serio. Y resulta que venía armado, pero era un arma que había sido del padre y creo que era una pistola, ¿no? Creo que era una pistola, bueno, una pistola de tambor, no sé cuánto sería. Pero se venía con la pistola en el bolsillo del saco. Entonces el tipo la mostraba, que tenía una pistola. Un idiota, realmente un idiota. Ir a la escuela, ¿sí? Y más que no vivía en una zona tan, si bien Argentina siempre fue un lugar complicado, siempre fue un lugar complicado, no revestía la necesidad este muchacho, por el lugar donde vivía, de andar armado, y mucho menos venía a la escuela con el arma. Entonces él venía con el arma, la ponía en el saco. La historia es que el bobo que arreglaba todas las piñas, se le ocurrió que se la tenía que robar y le robaba el arma y se sentía bárbaro porque le robaba el arma al otro idiota, ¿no? Uno peor que el otro. La historia es que la tuvo que dejar de traer, menos mal, la tuvo que dejar de traer porque el tonto que arreglaba todas las trompadas se la robaba y ya pasaba a ser un peligro mayor, ¿no? Entonces así nos juntábamos con ese tipo me juntaba con ese tipo de gente que yo lo veía pero tan lejos de mí, ¿no? Y más que nada esto de sentirse tan macho y arreglar todas las trompadas. Era necesario tener conocimientos de algún tipo de defensa personal. Y yo los tenía, pero no me gustaba. Los tenía y los tengo, ¿no? Pero no me gustaban estas cosas. Yo de chico había ido a un instituto japonés, de estos de enseñanza de judo. Bueno, entonces el judo no son golpes, no son piñas, no son patadas. Simplemente son tomas en las que uno lo puede dejar tonto al otro, no lo va a dejar imposibilitado de seguir viviendo una vida normal, ni adentro de un cajón en el cementerio. Simplemente son tomas que lo atontan al otro y uno puede irse o decirle: ¿ves que yo soy fuerte? Yo puedo con vos, te tenés que quedar tranquilo. Bueno, en ese instituto había un vecinito que era el que nos estropeó gran parte de nuestra infancia en juegos, ¿no? Porque él venía con el padre. Él venía a donde nosotros estábamos jugando y nos pegaba. Porque sí, porque se le antojaba. Y era más grandote que nosotros y tenía otro peso. Entonces, cuando nosotros nos queríamos defender, él con una sola mano que agarraba uno de nosotros, y tampoco éramos chicos violentos, el barrio era tranquilo. Entonces el gordo envalentonado por el padre, que le decía: pegale, 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 no es que es un boludo, pegale, y bueno, no volvía loco. Cuando me lo encontré, porque es como una película argentina, Esperando la carroza, que decía: yo hago fideo y ella hace fideo, yo hago ravioles y ella hace ravioles. Bueno, todo lo que yo hacía, él también lo hacía. Éramos vecinos del mismo edificio. Entonces todo lo que yo hacía, él también lo hacía.
yo fui a judo y él le pidió a la madre que quería ir a judo. El tema es que en judo él siempre buscaba de estar frente a mí o al lado mío para que nos tomaran como pareja para hacer un determinado ejercicio. Y por ejemplo, una toma que había que hacer de un ejercicio, yo lo tomaba como que era un ejercicio, ¿sí? Aparte él era más grande, más pesado, y hacer las tomas de judo van todas por el aire, ¿sí? Entonces hay que tener fuerza, y él se ponía peso muerto y para mí era bastante complicado. En cambio, yo hacía las cosas que tenía que hacer y él lo tomaba como que me tenía que reventar y realmente me dejaba estúpido, por más que hubiese una colchoneta, ¿no? Tomaba todo como que me tenía que lastimar y tenía que hacer las cosas muy difíciles para mí. Así fue que me volvía loco en la clase de judo, me volvía loco en el barrio cuando estábamos jugando, que él venía y nos pegaba a todos, y venía con el padre y el padre estaba ahí mirando y decía, pegale, no es que es un boludo, y él iba y entonces por ahí le decía, préstame el autito, te decía. Entonces nosotros le decíamos, no te lo quiero prestar, salí, boludo. Mirá, iba el padre y le decía, mirá, me dijo boludo porque no le pedí el autito. Pegale a ese boludo, cagalo trompada, ¿no? Que son bolas tristes. ¡Pah! El gordo venía y nos pegaba. Bueno, un día, ya éramos grandes, yo ya estaba en 7º grado, y el gordo vino a molestarme, que estaba con otro muchacho, ya era la nochecita, estaba con otro chico, que no recuerdo, pero bueno, estábamos hablando, no sé qué estábamos haciendo. Y cae el gordo empieza a molestarme, y bueno, ahí yo me tocó y yo me puse re mal, me enojé mucho y lo agarré y nos trenzamos en esa lucha entre judokas, ¿sí? Y él sabía qué es lo que yo quería hacer, pero mi inteligencia por lo pronto fue más fuerte que la fuerza que él tenía y el peso que él tenía, y logré quebrarle el equilibrio. No le quebré ningún hueso. Logré quebrarle el equilibrio, lo tiré al piso, puse un brazo bajo una rodilla, el otro brazo sobre la otra rodilla, bajo la otra rodilla, y empecé con la izquierda y con la derecha, y le daba de un lado y del otro, y así iba, pam, 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 y le daba piñas en la cara. Yo ya no sentía los brazos, no sentía nada, yo le daba y la cara de él lo que hacía era pum, bam, 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 bam. Y cuanto más se movía, yo más me encarnizaba y más le pegaba más fuerte. Así fue que cuando yo estaba dándole, que ya le había roto la cara ya, pero yo no sentía ni cuánto, ni cómo, ni por qué, nada, no me interesaba nada. Lo único que veía era que tenía que acabar con él, era la destrucción que tenía que lograr, de terminar con todo ese suplicio durante toda la infancia de haber aguantado a este imbécil. Y hasta que de pronto sentí que la mano de un dios, de Gulliver, no sé de quién, me alejaba del gordo y yo seguía tirando trompadas, perdón, del gordo, no, de este muchacho de mayor peso que nosotros. Sentía que tenía que seguir tirando trompadas, y tiraba trompadas, y como tenía los pies en el aire también tiraba patadas, y ya no sé qué es lo que hacía, hasta que me bajaron a la tierra, y ahí también entendí que bajé yo también, y entendí que el que me estaba teniendo era un vecino. Bueno, ese vecino luego habló con mi padre y le dijo, si no llego a tiempo, tu hijo lo mata al vecino. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que tenía un poder demasiado grande para mi sentimiento, para mi gusto, ¿no? Que era el de poder golpear a alguien, poder sacarme de encima algún problema a las trompadas, ¿sí? De poder machucarle la cabeza para que sus ideas
sus ideas cambien. Lo mismo que hace la policía con el bastón, ¿no? Que es el ablandador de ideas. Les golpea la cabeza a la gente para que cambien de forma de pensar y no se quejen del gobierno. Bueno, yo vi que tenía eso y dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí, no me gusta. ¿Sí? Me acordé de mi padre que vivió toda su vida a las trompadas y que inclusive yo lo he visto pelear y dar trompadas, agarrarse a las trompadas con gente, y dije, no, esto no es para mí, no, yo no quiero esto, no quiero ser un troglodita como mi padre, no quiero ser un idiota que no sabe pensar, que no sabe hablar con la gente y cuando se le acaban las palabras usa los puños. Dije, esto no lo quiero, y bueno, y así fue que en la escuela secundaria yo tampoco me sumaba a nada de eso. Cuando decían, vamos a darle a... No, yo no. A mí no me interesó nunca, no me interesa. No, para mí el tema este del apriete no va bajo ningún punto de vista. Yo hablo con vos, ¿sí? Y tenés que entenderlo, y si no, vamos a las reglas, ¿sí? Pero no, esto del apriete no me interesa, no me gusta. Y así fue la secundaria, con esta gente que le gustaba tomarse a los puños y demostrar su hombría y qué sé yo, no sé. Bueno, y así es que la escuela entonces estaba llena de gente con distintos problemas. Teníamos, por ejemplo, un compañero que era el ladrón de autos. Él tenía un manojo inmenso de todas llaves de diferentes autos. Y tenía muchísimas llaves. Entonces no sé si probaba, yo nunca intenté. Pero él probaba y hacía cosas. Le robaba los autos porque él tenía un taller mecánico. Le robaba los autos, le sacaba las piezas que necesitaba, porque él elegía justo el modelo y todo lo demás. Él elegía las piezas que necesitaba, se las sacaba y dejaba, como tenía grúa, dejaba tirado por ahí el auto, incompleto, ¿sí? Entonces, también ese muchacho era ladrón y terminó, que les voy a adelantar algo, terminó en la escuela de oficiales de la Policía Federal Argentina. O sea, terminó siendo lo mismo, pero con autorización. Bueno, y así con ese tipo de gente fue con la que yo estudié, digamos, pasé mi adolescencia. Y el primer año fue, digamos, mejor que en la otra escuela porque las libertades y porque tenía muchas materias que las pasaba con menos puntaje porque las tenía aprobadas del otro año. Y también fui pasando hasta que llegué al otro año, al segundo año. Yo en esa época había visto a una chica que era mucho más grande que yo. Yo tenía 14 en esa época, creo, sí, 14, y ella tenía 19. Entonces, para ese momento es mucha la diferencia de edad. Y ella se fue porque se casó con alguien y con otro compañero y se fue de la escuela, dejó de estudiar. Pero era bastante particular, si bien era líder de un pequeño grupo, todo el mundo decía, está loca, y le iba muy mal en la escuela, pero bueno, no sé. Recuérdense esto porque más adelante viene algo más en esta historia. Entonces, bueno, llegó el segundo año, no me había ido tan mal, pero igualmente me había ido mal. Mi madre no tuvo mejor idea que decirle a mi cuñado, que era jefe en un supermercado, que era el más grande de Sudamérica en ese momento. Y bueno, es lo que decían, si no era el más grande del país. Era grandísimo, era muy grande. Y entonces empecé a trabajar ahí y me empezó a ir bien. Empecé changarín, los que le llevan la mercadería desde la caja de donde se paga hasta el auto a la gente, y tenía mi sueldo y además trabajaba por unas monedas que me daban de propina.
Entonces, como yo era chico, para mí era todo bien. Después se terminó el trabajo ahí adentro y como cuando no tenía nada que hacer me mandaban a trabajar al salón de ventas, ahí demostré que era un buen empleado y empecé a ganarme la confianza de los jefes y me empezó a ir cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Pasé a jefe de sector y así fui progresando dentro de esa empresa. Y mientras tanto yo iba reclutando, digamos, de mi escuela, chicos que querían trabajar como yo y a la noche ir a la escuela. Y así que dentro del supermercado éramos una banda de chicos de la misma escuela. No todos de la misma edad, porque había chicos de diferentes edades, pero éramos casi todos los muy jóvenes que habíamos ahí y que permanecíamos trabajando, porque el sueldo era poco, pero para un chico que está estudiando era mucho, digamos, estaba bien. Entonces, con ese sueldo, por ese sueldo no iba a trabajar alguien que tenía que mantener una familia, ¿sí? O alguien que simplemente era soltero, pero que decía, bueno, toda la vida voy a vivir de esto. No, tenía que estar estudiando. Así que se nutrían de esa escuela al final y todo el mundo trabajó, de los años que yo estudié, todo el mundo trabajó en ese supermercado grandísimo, que no era gigante, era grandísimo, era un supermercado muy grande. Y bueno, y en la escuela, en tercer año me iba cada vez peor y en el trabajo cada vez mejor. Hasta que llegó un punto que casi me peleó con un profesor porque el tipo decía que yo me callara y yo no había hablado, y una tontería, pero yo estaba tan mal que yo me puse a discutir con el tipo, me pellizcaron, me hicieron sentar y el profesor, un estúpido el tipo, pero bueno, eso decimos todos los alumnos de los profesores, que son unos estúpidos, así que probablemente no tengo ni idea, pero yo no había hablado y defendía mi posición a muerte. Entonces eso fue el vaso que colmó, el vaso, esto es de disléxico, el vaso que colmó la gota, esto es de disléxico, dar vuelta a las cosas. Fue la gota que colmó el vaso y rebalsó para el lado del trabajo. Entonces yo dije, bueno, me voy a trabajar, que ahí como encargado y demás de sector y qué sé yo, bueno, me va a ir mejor que trabajando con esto. De hecho, ganaba muy bien. Ganaba muy bien. No era súper, pero para mí solo, viviendo en la casa de mi padre, ganaba muy bien. Seguramente que no era tan bueno para el común de la gente, pero para mí era bueno. Bueno, pero ¿saben qué? También está el tema del trabajo y yo ya no les puedo seguir contando. Tengo que cortarlo acá porque no me da el tiempo. Así que vamos a cortarlo acá. Acuérdense de suscribirse, de darle al like y cuando se suscriben a la campanita. Entonces nos vemos el próximo capítulo y les sigo contando. Bueno, que tengan una buena vida. Hasta luego. Bueno, amigos, los dejaron con la intriga otra vez. Es una constante ya. Alejandro es tremendo. Cuenta la historia, es muy entretenida, pero siempre termina con el próximo capítulo, como se hace en todos lados, ¿no? Bueno, no me queda más que recordarles. ¿Se suscribieron ya? Suscríbase. Ahí está ahí abajo está el botoncito de suscribirse. Póngale el suscribirse y póngale, active la campanita esa que tiene, póngale en que le avise con cada cosa que salga, que saco, y póngale un like. No le cuesta absolutamente nada, es algo gratis y que hace bien. Entonces, hacer bien sin mirar a quién, bueno, a mí me está mirando, pero póngale el like, hágame el favor. ¿Y qué me va a reportar a mí alguna ganancia en algún momento, algún día? Porque todavía no me reporta nada. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Ya se suscribió, ¿sí? O hágalo ahora. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo y tan apasionante como este.
o más, uno nunca sabe. Y no me queda más que decirle que adiós, hasta la próxima.